Café Omnivalencia nace desde el 2013, se dedica a reunir en este bar a la gente que curiosidad, ¿no?, sobre varios temas, incluidos los del fenómeno ovni. Hoy un invitado de excepción, creo que hoy es un día muy especial, además la cantidad de gente que ha venido lo demuestra, es Jorge Sánchez de Madrid, viene de Alicante, es conocido escritor, participante de La Puerta Secreta también, de muchos más programas de radio. Creo que un fuerte aplauso solamente por estar aquí a Jorge. Vamos a hablar con Próspera Muñoz Jiménez directamente para que le podáis preguntar. Un fuerte aplauso, como digo, a Jorge, que Jorge os va a dar todo el lujo de detalles de este fantástico libro. Nada, agradeceros muchísimo, porque sé que muchas veces no hay oportunidades tanto como nosotros para dar la charla o la ponencia, como para vosotros que os interesan estos temas, para acudir a un evento de este tipo. Yo no he venido aquí a convencer a nadie, ni muchísimo menos. En todo caso, lo que he venido a hacer es a compartir mi visión. Yo recuerdo perfectamente el día que decidí escribir el libro, que estaba a la espera al teléfono para intervenir en uno de los programas que, bueno, a día de hoy todavía sigo colaborando en él, que es Otros Mundos, dirigido y presentado por Javier Belmarch, se hace desde Radio Compañía Murcia, para hablar del tema de las abducciones. Y recuerdo que haciendo una revisión mental de los casos a nivel nacional, porque hablábamos de casos a nivel de aquí nuestro país, y me vino enseguida como una flecha, ¿no? Y dice, oye, ¿cómo era posible un libro dedicado al caso de abducción más controvertido, más polémico de la historia de la ufología, ¿no? Y era algo que me llamaba la atención por muchos motivos. El principal era, como estaba comentando antes, que somos la quinta generación y esta mujer Próspera, ahora veréis de su propia voz lo que ella pudo vivir, porque siempre he pretendido hacer las presencias de una manera diferente. Esta mujer había pasado por todos y cada uno de ellos. Pues decía, Jiménez del Oso, Faber Kaiser, Rivera, Javier Sierra, Manuel Carballal. Y entonces me llamaba la atención que aún teniendo esa experiencia tan dilatada, periodistas de primera línea de la época, que nadie se hubiera tomado, si no la molestia, el reto de afrontarlo a modo de libro. Ha sido un libro al que he dedicado prácticamente, de nuevo, pues unos 2 años y medio, ha sido mucho trabajo de campo, coger el coche, gastarnos la pasta o gastarnos lo que no tenemos, tener el testigo cara a cara es esencial. No, bueno, yo es que he escrito el libro, entrevisto al testigo y saco mis conclusiones. Bueno, pero una entrevista puntual no deja de ser algo también un poco subjetivo, ¿no? Es decir, implica mucho trabajo. A mí no me ha dado nunca, jamás, en 3 años, ni un solo motivo para desconfiar de su historia, de su experiencia de vida. Y digo experiencia de vida porque es cierto que el caso de Próspera se conoce por la consabida abducción que ella sufre. En el verano de 1947, en Jumilla, en un paraje muy bonito que se llamaba La Jimena, y ella pues tiene con poco menos que 7, 8 añitos, tiene una experiencia de encuentro cercano, y de aquella experiencia, que es la más conocida, a lo largo de su vida, hubo otros 3 o 4 reencuentros posteriores en momentos, en edades de su vida muy dispares y en lugares también muy dispares en España. Muchas veces los testigos no cuentan o no quieren contar la experiencia que han vivido por el qué dirán. Bueno, es que el caso de Próspera es un poco fantástico. Y bueno, pero ¿qué caso relacionado con la ufología no es fantástico? Hay un componente, evidentemente, que suena mucho a ciencia ficción, porque también estamos influenciados mucho por la gran pantalla, y evidentemente pues hay un factor subjetivo, hay un factor del inconsciente, que guardamos ahí muchos patrones, muchos factores que luego a la hora de narrar este tipo de experiencias, ¿por qué no? También dejamos la puerta abierta a romper una lanza en contra o a hacer un poquito de abogado del diablo, de que estas personas pudieran haber tenido una experiencia psíquica, por qué no decirlo así, ¿no? Y no material, es decir, a lo mejor no hablamos de seres reales, a lo mejor hablamos de algo que se nos escapa realmente al entendimiento. Sabéis también como yo que hay muchísimas hipótesis que se han hablado y se han defendido y se han puesto contra la pared con el tema de los no identificados. Se ha hablado de hipótesis dimensional, es decir, que estas supuestas entidades pudieran venir o provenir de supuestos universos paralelos o dimensiones paralelas. Se ha hablado mucho de seres intraterrenos, se ha hablado del fenómeno extraterrestre, por supuesto, que es muy controvertido, pero al final son hipótesis, no hay nada demostrado, no sabemos realmente, y es verdaderamente, perdonad la expresión, es una auténtica putada, porque al final no podemos poner la mano en el fuego a día de hoy en ninguna de esas hipótesis. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los fenómenos extraterrestres, ¿no? O del fenómeno no identificado? No tenemos ni idea. Lo que sí sabemos es que hay algo que parece que existe, que es real, que interactúa con todos estos testigos que cuentan estas experiencias tan extraordinarias y que además tienen en cuenta que hay un factor muy importante, y es que estas experiencias parece que les cambian la vida por completo, ¿no? O sea, hay un giro drástico de 180 grados en los conceptos
social, económico, político, religioso de estas personas viven en sus propias carnes y que es una clara muestra de que esas personas han vivido algo realmente. He tenido a lo largo de todo este tiempo la grandísima suerte en entrevistar o en recabar el testimonio de su hermana Anita, porque ella cuando vive la experiencia, que digo, no quiero adelantarlo yo mucho porque lo vais a ver vosotros mismos por su propia boca, cuando ella vive la experiencia no la vive sola, ella la vive, está acompañada de su hermana Anita, ¿no? Ella también vio a aquellos seres y fue testigo de toda la experiencia en Villapróspera. Luis ha comentado que es un testimonio absolutamente inédito. En parte no es cierto, porque el testimonio de Anita sí que lo pude compartir en otros mundos con Javier Belmar. Hicimos un especial hace ya algún tiempo en el programa. Pudo venir Próspera con nosotros al estudio, hizo la mujer un esfuerzo, porque en fin, hizo el esfuerzo de estar con nosotros. Anita intervino también por teléfono y sí que pudimos compartir con la audiencia el testimonio de la hermana. Vamos a poner lo que es la propia experiencia de Próspera para que la veáis vosotros en vídeo y si os parece continuamos después para que conozcáis los antecedentes de la historia, ¿vale? Creo que es una experiencia fascinante. Para quien no conozcáis a Próspera, deciros, no quiero ser muy reiterativo en ello, pero quiero deciros que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una mujer extraordinaria. Mi única intención ha sido la de trasladar su experiencia a los demás. Ella no ha ganado nunca un duro con contar su experiencia. De hecho, no solamente no ha ganado un duro, sino que lo que ganó en un principio fueron disgustos, mucho estrés, muchos quebraderos de cabeza, mucho... Imaginaos, ¿no? Porque contado, como se suele decir, pierde mucho. Pero imaginaos que os suceda a vosotros una experiencia similar y os veis en la decisión de, bueno, ¿qué hago con esto, no? ¿Lo traslado a los demás? Porque ella siempre me decía que ella lo que tenía era como una... Al final fue un impedimento hasta en el propio trabajo. Ella no estaba centrada, sentía que necesitaba sacarlo, ¿no? Necesitaba contarlo, tenía una espinita clavada con esto y de alguna manera le llegó a superar. Con su marido, José María Semitiel, que en paz descanse. José María Semitiel, para los que no conozcáis, fue en su día el precursor de boletín sobre ufología que se publicó en España. Se hacía como en poquitos medios, lo hacía de un modo muy casero, con grapas, como en fin, hay un trabajo de mucha tela, ¿no? Con muy poquitos medios y con mucha pasión. Y se lo comentó a su marido, bueno, ¿qué hacemos? Nos arriesgamos al que dirán, afrontamos esto de una manera natural, nos lo quedamos para nosotros, ¿qué hacemos con esto? En su día a don Antonio Rivera, también en que en paz descanse, y Antonio Rivera, con toda la buena voluntad del mundo, pues un poquito como que apadrinó el caso de Próspera, ¿no? Fue un poquito el que dio a conocer su vivencia, el que acompañó durante muchos años a lo largo de ponencias que ella pudo hacer a lo largo y ancho del país. En las primeras jornadas de ufología que hubieron en España, que fueron en Ciudad Real, fue donde por primera vez ella contó esta experiencia de abducción al público y ella lo cuenta como un alivio. Realmente ella se quedó muy, muy tranquila a la hora de, imaginaos, ¿no? Tanto tiempo con eso ahí atravesado y al final, bueno, pues pudo contarlo y se quedó tranquila. Pero como os podéis imaginar, pues se le atacó mucho. Es decir, yo siempre he dicho que pensemos diferente no implica que haya una falta de respeto. Y aquí aprovecho para felicitar a esas personas que yo llamo valientes, que deciden contar esas experiencias, ¿no? Como yo digo, un poquito con sentido del humor, en ese salir del armario ufológico, tomarle el toro por los cuernos y contarlo y salir y afrontarlo de esa manera. Vamos a poner ahora el testimonio de Anita. El motivo, os estáis preguntando de por qué en casi 40 y pico años del caso, su hermana, que fue testigo directo, como os he dicho, no contó nada, y la explicación es muy sencilla. Por respeto a su marido no quería haberse involucrado en nada de aquello, no porque no creyese ni en el fenómeno ni en la experiencia de su cuñada, de Próspera, sino porque sabía perfectamente a lo que se iban a enfrentar, haciendo alusión a lo que comentábamos del temor al ridículo y el rechazo social que implican estas cosas. No quiso dar el testimonio, ¿no? Fui yo como podía haber sido otro compañero. Lo importante es que tenemos a día de hoy el testimonio, vamos a escucharlo y luego sacáis vosotros vuestras conclusiones, ¿vale? Estábamos esperando a mitad de que viniera del pueblo a llevarnos alimentos y mi hermana, y era verano. Pues se salía a la calle a mirar el camino a ver si venía mi padre, que venía en bicicleta. Y yo ya le regañé y le dije, para adentro que hace mucho sol. Mi madre me decía, cuando hagas mucho sol, a la niña la entra dentro de la casa y cierra la puerta que no se salga. Y claro, y yo le dije, venga que el papá ya no va a venir, es que como nos llevaba golosinas, ya lo estaba esperando. No, espérate, digo, mira, el papá la verdad que no viene, así que éntrate ya a la casa que el papá ya no viene, porque hace mucho calor. Y entonces la entré y cerré
la puerta con llave. Pero ella quiso, se metió a una habitación que daba la ventana al camino, porque era un camino rural, era un campo bastante solitario. Y entonces ella se metió a la ventana y como no alcanzaba, puso una sillita pequeña y se subió encima. Y yo, como estaba allí, la dejé. Y empieza, Anita, ven corriendo. Y yo digo, no, si no me dejará hacer de comer y tal. Pues con que fui y digo, ¿qué pasa? Dice, y bajo en el camino. Digo, ¿a dónde? Y me quedo mirando y digo, anda, digo, eso será el coche del papá, que mi padre tenía un amigo que era mecánico y tenía un coche de esos que era una tartana, pero algunas veces iban con la tartana al campo. Digo, será el papá y Blas que vienen en el coche. Y dice mi hermana, pero es que estás tonta, si no están en el camino, están en el campo. Entonces bien, y claro, entonces vi que había aparato, como un avión o algo así, pero que no estaba posado en el suelo. Me di cuenta que estaba flotando, pero pasivo. Encima habían oliveras, y estaba por encima de las oliveras, pero pasivo, no se movía ni nada. Yo no sé. Y yo, claro, esto me extrañó, digo, pues eso. Y hablando de eso las dos, en una fracción de segundo, se conoce que nos detectaron, y en una fracción de segundo se plantó delante de la ventana. Me centré en darle a mi hermana en el hombro de golpe y decir, cierra la ventana. Espera, y como era por el lado de ella, por donde había que cerrar la ventana, pues yo no la podía cerrar. Y yo estaba en ese tema, pero lo vi. Claro que lo vi, no me fijé tanto como ella, pero lo vi. Era un aparato raro, color plata, pero muy brillante, y como hacía sol, pues daba unos reflejos, brillaba muchísimo. Y yo pues estaba asustada. Y cierra, y ya que no quería cerrar. Bajaron dos hombres, iban como si fuesen con unas casas o con algo, yo no sé, raros. Y entonces, como yo le decía, que cerrara, brilla, y entonces yo es como si suavemente me empujaran para adentro, así sentí una cosa rara, sin violencia, sin nada, pero, y me quedé así un poco atontada. Cuando me volví a recuperar un poco, estaban dentro ya, y yo no sé por dónde entraron, porque la puerta estaba cerrada con llave. Yo no sé por dónde entraron, no es que mi hermana abrió, no lo sé, es que no lo sé. Y entonces ya pues empezaron a preguntar cosas. Aspecto eran bajitos, y con ojos así rasgados, y que tenían 4 dedos. De eso sí me acuerdo, pero además ya es que yo ya digo que estaba un poco atontada. Habéis comprobado vosotros mismos, testimonio de Anita, hasta día de hoy no se había escuchado en ninguna parte, salvo, como os he comentado antes, en el programa de Javier Belmar. No me gusta nunca desgranar demasiado el libro, pero en su interior vais a encontrar que dentro de esa primera visita que viven en Villa Próspera, que es como se llama la casita, sucedieron muchísimas más cosas. En esas 2 noches, en esos 2 días, ese fin de semana, sucedieron cosas verdaderamente increíbles, a falta de una palabra mejor. Una de ellas sobre la desaparición de un olivo centenario, un olivo que además formaba parte de una propiedad adyacente a la propiedad de los padres de Próspera, arrancado de cuajo del suelo del terreno, que no es un terreno de cultivo, la oquedad en el suelo, con las paredes lisas, como cuando pones una cucharilla caliente sobre un helado. Imaginaos el destrozo que se tiene que hacer para arrancar un olivo centenario de un suelo de cultivo. Habría rastros por todas partes, habría pisadas de los operarios de las personas o de las personas que han hecho ese acto vandálico, y quedarían rastros por alguna parte, de alguna otra manera, ¿no? Y sin embargo, en el peculiar robo del olivo esto no se da. Si os dais cuenta, en los 2 testimonios las hermanas hacen alusión a que el objeto brilla mucho, que era un día de agosto de mucho sol, pero que aún aquello aún así brillaba mucho más que el sol, ¿no? Que era como dañino a la vista. Días después, Próspera acusa un problema de visión. Se lo comenta a sus padres, los padres la llevan al oftalmólogo, y el oftalmólogo le comenta a los padres que, bueno, pues ¿qué le ha pasado a esta chiquita? Esta chiquita en realidad lo que tiene las pupilas muy dañadas por haber sido expuesta a una radiación solar muy fuerte. Ahí realmente había sucedido algo que le había afectado a la vista, y a partir de entonces necesitó gafas, entre otras muchas cosas. Otro detalle muy curioso es el comportamiento del perro. Además era un perro muy protector, me lo contaba Próspera, me lo contó también de primera mano Anita.
y se lo contó también en su tiempo, en su día, el tío Juan, que además era, como habéis visto, otro testigo muy importante en el caso, a Juan José Benítez, con el que también tuve el placer de hablar en diferentes ocasiones para saber su impresión sobre el caso, ¿no? Del cual tampoco tiene ninguna duda de que algo realmente sucede allí. Y entonces el tío y Anita y Próspera decían que efectivamente que Ligorio era un perro muy protector, que además era un perro, era un mastín, y sin embargo la peculiar noche, el perro es extraño, no ladra, de hecho se comporta de una manera muy absurda, está como atemorizado, el rabo entre las piernas, muy huidizo, de hecho llega a llorar, a lamentarse, es decir, algo que no cuadraba para nada con el comportamiento normal del perro, ¿no? Que bueno, volvemos a dar lo mismo, puede ser un detalle sin importancia, pero que no deja de ser curioso. El último detalle que os quiero adelantar del libro, no os voy a desgranar más el libro, nos hablan de una especie de señal que quedó en el terreno, quedó prácticamente calcinado. El tío, como vais a escuchar, pues la riñe porque pensaba pues, que había sido una travesura de ellas, que habían estado jugando, que habían prendido fuego, en fin, una cosa de niñas, ¿no? Cuando en este caso pues nada más lejos de la realidad, ¿no? ¿Lo escuchamos? Él estaba asustado, dice que habíamos pisado la tierra, que la habíamos removido porque la tenían alrededor de la casa bien planita, sin hierba ni nada, que habíamos removido la tierra, que habíamos estado haciendo, e encontró cosas raras porque teníamos sembrado de trigo, y dice que habíamos estado jugando en el trigo y que le habíamos doblado las espinas, y me acuerdo yo de ver un redondo tumbado en el suelo, eso sí me acuerdo. Tío, si nosotras no hemos ido. Sí, mira lo que habéis hecho. Un redondel chafado así como si hubiéramos estado aquí jugando y revolcándonos, yo que sí. Todo chafado, un redondel grande y así como un poco quemado también. No, pues lo mismo que digo antes. No es lo mismo que lo cuente yo, que lo escuchéis por parte de ella, ¿no? No deja de ser un dato importante. Evidentemente, me gusta ser objetivo. Cuando vamos a investigar un caso, evidentemente, tenemos que tener los pies en el suelo. Nosotros los primeros, porque evidentemente no hacemos ningún favor, en este caso a vosotros, a la hora de trasladar las conclusiones del caso, el dejarnos llevar demasiado por conclusiones demasiado fantásticas. Una familia que ha vivido algo verdaderamente increíble, que a día de hoy, por desgracia, así me lo ha hecho saber Próspera en muchas ocasiones, siguen sin tener respuesta. Hay que entender que es muy frustrante. De hecho, ella, fijaros que, para quien tenga dudas, ella ha sido siempre muy crítica. Cuando yo le preguntaba, bueno, Próspera, después de tantos años de contar esta experiencia, ¿con qué te quedas? Me podía haber dicho, bueno, pues mira, me quedo con lo impactante de la experiencia, ¿no? Que por otro lado es bastante comprensible. Me quedo con el haber sido afortunada, entre comillas, de haber vivido o haber tenido contacto con seres extraordinarios, ¿no? En fin, cualquier detalle morboso del caso. Pero ella me contestó, me quedo con los amigos que he conocido. Me quedo con la gente que ha estado a mi lado, incluso cuando me han criticado, de lo que he aprendido de la crítica. Yo es un tema que nunca saco porque, lo sabe bien Luis, es un tema muy polémico y es antes también en casa lo comentábamos, ¿no? No, es que esto lo cuentas porque te lucras con el misterio. Yo no puedo nada más que reírme porque, bueno, quien escribe y sabe lo que nos llevamos los autores de la venta de un libro es verdaderamente simbólico. Es decir, ojalá dedicarme a lo que me gusta y poder vivir de ello. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué se ve tan mal eso, no? Oye, cuando vamos al panadero y le pagamos la barra de pan, ¿qué pasa? ¿Que el panadero se lucra con el pan? ¿O el dentista? Oye, es una profesión, ¿no? Hay un trabajo de fondo, hay una objetividad, ¿no? Esto es algo que nunca se cuenta, nunca se habla porque como que da miedo, ¿no? Afrontar esos temas. Pero en fin, tampoco me quería ir por los cerros de Úbeda, simplemente comentaros que aquí no ha habido lucro, ni por mi parte. Lo he hecho porque, evidentemente, porque me gusta, porque me apasiona y porque creí justo, como os decía antes, el que existiese un libro de este caso, ¿no? Creo que incluso ella se merecía que su historia quedara para siempre. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea relacionada con el caso o con cualquier otro tema, levantáis la mano, os acerco el micro, etcétera. Creo que hay un montón de preguntas. Leyendo el libro sí que, mira, ya tenemos una. Vale, te paso con ella. Quería preguntar que, o sea, vi el caso en el programa de Cuarto Milenio y quería preguntar porque sé que tiempo después tuvo otro contacto con ellos. En épocas muy diferentes de su vida, ella tuvo otros reencuentros. De hecho, en el libro creo que, no sé, son 3 o 4 posteriores y que ella recuerda con total claridad. De hecho, hay testigos. Bueno, como ya se contó prácticamente el libro, voy a contar lo de Ligorio también porque al final total ya va a dar igual. Entonces, bueno, en la noche en que estos seres acuden a Villa Próspera, Próspera
va andando campo a través, ¿vale? Hasta la ladera de la montaña más cercana, que yo he estado allí muchas veces, es prácticamente 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. 2 kilómetros para una niña de 7 años en plena oscuridad de la noche, imaginaos, ¿no? Ella pregunta en un momento determinado, oye, perro, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ha pasado, no? No te preocupes, el perro está bien, simplemente lo hemos adormecido para que facilite la prueba médica o como lo queráis. En fin, ya cada uno que piense en lo que quiera, ¿no? El caso es que a la mañana siguiente, las delanteras de Ligorio encontraron, porque cojeaba, a la mañana siguiente se encontraba muy raro, entonces se dieron cuenta que tenía una especie de punzada, como un pinchazo, una aguja considerable en una de las patitas. No sé si recuerdo si era la patita izquierda, la delantera, la derecha, no me acuerdo ahora mismo. Hemos venido a esta vida a aprender, ¿no? Y es lo que nos vamos a llevar, de verdad. Lo material, el ego, las envidias, eso al final no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor, y lo que realmente va a pesar y va a tener sentido es todo lo que vamos a aprender en esta vida. Hay que tener la mente abierta, hay que ser objetivos, críticos, por supuesto, pero hay que dejar la puerta abierta, como decía, al mundo de las posibilidades. Gracias por venir, ya no me enrollo más, y mañana quien le apetezca, quien tenga un ratito y en fin, le apetezca estar con nosotros de nuevo, estaremos en Rambleta. Y nada, que muchísimas gracias por venir y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.